Hola chiquillos y chiquillas de primero medio. Bueno, el tema de esta semana tiene que ver con algo que no hemos visto anteriormente. em, y esto lo digo porque antes hemos visto guías que tienen más que ver como con estrategias, con habilidades de comprensión lectora, por ejemplo, ¿ya? Vocabulario contextual, reconocer la idea principal. Pero esta semana vamos a ver aspectos que aparecen ya en el programa de primero medio y no tanto como reforzamiento de años anteriores, ¿ya? Y vamos a empezar profundizando un poquito más en lo que tiene que ver con el género narrativo o textos narrativos, ¿ya? ¿De qué se tratan? Ustedes han visto esto muchos años, pero cada vez la idea es ir profundizando un poquito más, ¿ya? Dándole un poquito más de complejidad o más de análisis. Bien, en primer lugar, hay que recordar ciertas cosas que tienen que ver con el género narrativo. En principio vamos a hablar de narración o relato o historias como sinónimo. Ya esas tres palabras pueden ocuparse como sinónimo. Narración, relato o historia. ¿Ya? Y dentro del género narrativo vamos a encontrar cuentos, microcuentos que son más pequeños, novelas que son más largas, ¿verdad? Que están compuestas por capítulos, que a veces pueden ser novelas muy largas y otras veces no tan largas, ¿ya? Pero las novelas permiten desarrollar más la historia y también que los personajes vayan como evolucionando a través de la historia, ¿ya? Y también encontramos las crónicas. Las crónicas pueden ser de ficción o puede ser también mitad ficción y mitad realidad. Ya las puse aquí, las agregué, pero existen crónicas como novelescas y también existen crónicas periodísticas. En un texto narrativo, la voz que nos entrega la acción del relato, ¿verdad? Cómo nosotros nos enteramos de lo que ocurre en la historia, es a través del narrador, narradora. ¿Ya? Así se llama la voz dentro del relato. Más adelante vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los tipos de narrador. Ustedes me imagino que recuerdan algunos, pero los vamos a repasar. Y también tenemos a los personajes, que no es lo mismo. Ya no necesariamente va a coincidir narrador con personajes. Los personajes pueden ser protagonistas, pueden ser testigos, pueden ser principales o secundarios. La próxima vez que tengamos entrega de material, también vamos a ver que existen personajes que son estáticos, es decir, que no cambian a través del relato, que siempre, por ejemplo, hay una cualidad que los caracteriza mucho, como también hay personajes que van cambiando, que les van ocurriendo cosas a través de la historia y que pueden modificar su forma de ser o su conducta. También tenemos la acción narrativa, que esto es muy importante y que tiene que ver con hechos que ocurren, ¿verdad? Que desencadenan ciertos acontecimientos mayores para los protagonistas. Vamos a repasar eso un poquito más adelante. Tenemos también el espacio, que en el próximo material también vamos a ver que puede llegar a ser tan importante como un personaje, ¿ya? Por ejemplo, hay espacios fantásticos, hay espacios de terror, hay espacios también que tienen que ver con lo psicológico, por ejemplo, con el estrés o con la tristeza, ¿ya? Y también vamos a ver ahora, justamente ahora, la estructura, ¿ya? Cómo se estructura o cómo se arma un relato en el texto narrativo. Y vamos a distinguir principalmente 4 momentos. Sabemos que dentro del relato, ¿verdad?, hay acciones o momentos, ¿verdad?, que le ocurren al protagonista o a los personajes que lo rodean, que son muy importantes. Que, por ejemplo, si a mí me preguntan por una película o por un libro, yo no voy a contar la película completa, ¿cierto? Bueno, a mí me carga que me hagan eso. Si pregunto por una película es como a grandes rasgos, ¿qué ocurre? ¿Ya? O que me den pistas. Bueno, en este caso, las acciones son aquellas cosas importantes que ocurren dentro de la novela o dentro de un cuento, ¿ya? Y que si desaparecen, entonces no tiene todo sentido, ¿ya? En principio vamos a ver la situación inicial. En esta situación inicial se nos presenta al personaje que puede tener
puede ser joven, viejo, puede ser estar ambientado en el pasado, ¿verdad? Por eso dice que ahí también se presenta el tiempo, que puede ser una época presente, pasada, o incluso, por ejemplo, si hablamos de un relato de ciencia ficción, puede ser ambientado en una época futura, ¿verdad? Y en el contexto en el que transcurre la historia, por ejemplo, que ocurre en una escuela, ocurre en un lugar de trabajo, ocurre en la casa, ocurre en la playa, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el contexto, ya también puede tener que ver con ciertas situaciones históricas. Por ejemplo, hay novelas históricas que se dedican un poco como a enseñar, pero también a entretener, ¿ya? Por ejemplo, hay una novela que se llama El niño del pijama rayas, que fue llevada al cine, y que claro, esos niños con esos nombres y esa historia tal cual no existió en la vida real. Podría haber existido, puede que haya habido niños que vivieron situaciones parecidas a esas, pero lo que hace la novela, ¿verdad? Es tratar de ponernos en el lugar de estos niños y tratar de experimentar lo que ellos vivieron y de esa manera también darnos una lección, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto del niño del pijama raya? Es el nazismo, ¿verdad? Ser judío o ser alemán, que es lo que significaba para cada uno, ¿ya? Después tenemos el nudo o conflicto, situación que produce un quiebre en el orden inicial, el que provoca distintas reacciones de los personajes, desencadenando las principales acciones de la historia. Si ocupamos el mismo ejemplo, el niño del pijama rayas, cuando empieza la película tenemos al niño, que no recuerdo su nombre, pero el que es alemán, que está muy triste porque se tenía que cambiar de casa. El papá era como un oficial nazi, ¿verdad? Y entonces lo necesitaban en otro lugar. Más adelante nos damos cuenta que lo necesitaban porque él administraba un campo de concentración, ¿verdad? Pero desde la perspectiva del niño, él estaba muy triste y enojado porque tenía que cambiarse de su casa y tenía que vivir en otra casa que era grande, que no tenía amigos alrededor, ¿verdad? Que no se llevaba, parece que bien con... Tenía una hermana, parece, pero no se llevaba bien con ella, o tenía problemas, ¿cierto? Y entonces esa sería la situación inicial, ¿verdad? El niño está bien y de repente el nuevo conflicto vendría a ser el cambio de casa, ¿ya? Y esto, ¿verdad? Deriva en que, como se siente solo, conozca al niño que es... ay, no me acuerdo cómo se llama el niño, pero Samuel, creo, al niño que es judío, ¿verdad? Y, y que sean amigos, ya que jueguen a escondidas porque él sabía de alguna manera que estaba prohibido ese tipo de relación, ¿ya? En el desarrollo vamos a ver cómo el niño va tratando, ¿cierto?, de escabullirse de la mirada de los papás, a veces como que finge que está columpiándose, pero desaparece y se va a jugar con su amigo. También roba comida porque se da cuenta que el niño pasa hambre. Entonces se da cuenta de muchas cosas que están ocurriendo en este campo de concentración, ¿ya? Y trata de ayudar a su amigo. Aunque entre medio también por miedo no lo defienden en una situación, no sé si se lo recuerdan, ¿ya? Pero lo acusan de robo al niño, a Samuel creo que se llamaba, y quizá no se llama así, pero digamos el niño judío, y bueno, el niño alemán no lo defiende, pero por miedo, ¿ya? Todas esas acciones, ¿verdad? Que nos permiten conocer en más detalles acerca del personaje principal, de los personajes que lo rodean, que es su familia, también de los oficiales nazis, tienen como resultado un desenlace o final en donde se resuelve el conflicto y se establece un nuevo orden. Cuando decimos que se resuelve el conflicto, no necesariamente va a ser la resolución que a uno le gustaría que fuese, ¿ya? O lo que le conviene al protagonista. En este caso, el desenlace, por ejemplo, de esta novela es terriblemente triste. Sabemos que mueren las personas que estaban ahí en el campo de concentración y como el niño alemán se había escondido, ¿cierto?, con el otro para jugar, también muere, ¿ya? Entonces, claro, vemos una resolución del conflicto, ¿ya? Pero no es positiva en este caso, ¿ya? En otras películas sí lo es.
y se establece un nuevo orden que puede ser, al menos la película lo deja abierto, pero puede ser, por ejemplo, que esta situación del haber perdido a su hijo en una cámara de gas, a que su familia, por ejemplo, cambiara de parecer y ya no fuera nazi o algo así, ¿cierto? Pero eso no lo vemos en la película, al menos no sé cómo será la novela. Sigamos avanzando. Las acciones realizadas por los personajes tienen distintos grados de importancia a lo largo de la historia. Estas pueden dividirse en acciones principales o secundarias. Hay ciertas acciones entonces que van a ser muy importantes para resumir la trama, y hay otras acciones que no lo son tanto y que a veces son humorísticas o a veces son anecdóticas, y que complementan la trama, que nos dan pistas acerca de cómo son los personajes, de sus características psicológicas, pero que al momento, por ejemplo, de decir qué es lo más importante, seguramente no las incluiríamos, ¿ya? Y lo mismo ocurre también con ciertos personajes, que son, por ejemplo, personajes principales, que les ocurren las acciones más importantes dentro del relato, como hay personajes que no son tan relevantes, pero que le pueden dar una cuota de humor, o por ejemplo, pueden ser amigos del protagonista, amigos no tan cercanos, o por ejemplo, es un competidor, o alguien, por ejemplo, que un opositor, ¿ya? Por eso puse esos ejemplos ahí de películas en donde aparecen, por ejemplo, personajes principales y también aparecen personajes secundarios. Ahora, ¿cómo identificar el conflicto en una narración? Podemos aquí utilizar estos 4 consejos que aparecen. En principio dice, fíjate en la acción o problema que cambia el curso de la historia. Podría haber varias acciones que lo permitan. Siguiendo el mismo ejemplo del niño del pijama rayas, una cosa sería el que el niño alemán se cambia de casa. Y lo segundo es que conoce al niño judío, ¿cierto? Prácticamente de forma accidental. Y eso cambia el transcurso de lo que podría haber sido una historia como tranquila para el protagonista. En segundo lugar dice, observa las reacciones de los personajes ante el conflicto y las acciones que realizan para intentar resolverlo, ¿ya? ¿Qué es lo que trata de hacer el protagonista? Si lo que hace, por ejemplo, es, no sé, discutir, si lo que hace es rebelarse, si trata, por ejemplo, de resolver un misterio, ¿ya? Todas esas cosas tienen que ver con cómo el personaje trata de lograr su meta, que es salirse con la suya, ¿cierto? En este caso, en el niño del pijama rayas, lo que quería el niño era seguir jugando, era tener un compañero para divertirse, ¿cierto? Porque se sentía súper solo. El tercer consejo dice, determina qué relación hay entre el nudo y las distintas acciones principales del relato. Ya, a ver, ¿cuáles son las acciones y cuál es esa relación que existe entre el nudo, que sería el conflicto, ¿verdad? Conflicto de esta amistad entre estos dos niños, ¿ya? Y cuáles son las acciones que lo rodean, ¿ya? Por ejemplo, el que el papá sea nazi, el que la hermana hay un romance con otro oficial, ¿cierto? Nazi también, que pongan al niño judío a trabajar en la casa, que cosas así, ¿ya? Que van relacionándose con el nudo de la historia, ¿ya? Con el conflicto de la historia. En quinto lugar dice, fíjate en cómo se resuelve el conflicto y piensa qué sentido puede tener este desenlace. Lo decíamos anteriormente, se resuelve el conflicto en esta película al menos de forma bastante triste y negativa, ¿cierto? Para los dos niños, pero nos deja pensando. Entonces ese sería el sentido de la película, ¿cierto? Dejarnos, hacernos reflexionar acerca de cómo una guerra puede no solamente tener consecuencias sobre soldados y sobre gobiernos, sino también sobre niños que son completamente inocentes. Puede haber otras interpretaciones, obviamente, pero a grandes rasgos se puede distinguir eso, ¿cierto? Ya habíamos adelantado qué era el narrador, pero de todas maneras vamos a explicarlo nuevamente.
es una voz ficticia que cuenta la historia o el relato. Gracias a él, el lector puede conocer a los personajes, el espacio, la época, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sabemos del relato lo sabemos a través del narrador o narradora. Y pueden participar o no pueden participar de la acción. Ya en este sentido, el narrador puede ser un personaje o puede, como vamos a ver más adelante, no estar dentro del relato. ¿Ya? Podemos determinar si se sitúan dentro o fuera de la historia. Veamos qué sigue a continuación. Este esquema es bastante importante y si pueden lo copian en su cuaderno, ¿ya? Bien, el narrador o narradora, ¿verdad? Lo podemos clasificar según dos criterios. Primero, el criterio de grado de conocimiento, es decir, cuánto sabe acerca de lo que nos está contando, ¿ya? Y en este sentido, vamos a decir que es un narrador omnisciente si es que lo sabe todo, si es que sabe todo acerca de los personajes. Por ejemplo, lo que sienten, lo que piensan, todos los aspectos de su historia, si es que tiene, no sé, por ciertos deseos futuros, metas, todo eso lo sabemos a través del narrador omnisciente, ¿ya? Que en algunas ocasiones se le compara como a Dios, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo sabe absolutamente todo acerca de los personajes. Y dentro de esta misma categoría, ¿cierto? Del grado de conocimiento de la historia, ¿cuánto es lo que sabe el narrador? Tenemos al narrador de conocimiento relativo o también llamado narrador objetivo. Este narrador solamente sabe lo que ocurre dentro de la historia sin estar dentro de ella. Es como si nosotros estuviéramos grabando de alguna manera las acciones de los personajes, los siguiéramos con una cámara, supiéramos lo que hacen, lo que dicen, pero nada más que eso. Solamente lo que es observable, ¿ya? Solamente lo que se puede ver. No tenemos acceso con el narrador objetivo, no tenemos acceso a sus pensamientos, a los pensamientos de los personajes. La segunda manera de clasificar a los narradores es según su grado de participación dentro del relato. Es decir, si está dentro del relato, puede ser el protagonista o la protagonista o puede ser un testigo de los acontecimientos. Si es el protagonista, entonces nos va a narrar su propia historia, ¿ya? El narrador es quien nos cuenta desde su perspectiva las cosas que le han ocurrido. Y en este sentido conocemos entonces de forma más personal o desde su propia visión, ¿cierto? Lo que siente o lo que sintió al transcurrir de ciertas acciones, ¿ya? Y en el caso del narrador testigo, vemos que relata los acontecimientos que le ocurren al protagonista. Puede que participe de la historia, pero claro, él no es el protagonista, entonces observa, ya puede ser un amigo del protagonista, puede ser un vecino, puede ser alguien que se topó, por ejemplo, en la vida con el protagonista, compañero de curso, de trabajo, ¿ya? O simplemente un peatón que observa algo que ocurre en la calle, ¿ya? Y por lo tanto, como dice ahí, no es el centro de atención dentro de la historia, ¿verdad? El centro de atención siempre va a ser los protagonistas, ¿ya? Y él solamente, el narrador testigo solamente observa, ¿verdad? De su propia perspectiva lo que ocurre, pero él también siendo un personaje, ya siendo un personaje, generalmente un personaje secundario, ¿ya? Otra forma de clasificar a los tipos de narrador es también agrupándolos así como aparecían acá en dos pares, ¿cierto? Pero cuando decimos narrador omnisciente y narrador objetivo de conocimiento relativo, estos dos narradores, como no están dentro de la historia, no son protagonistas ni son personajes de ningún tipo, vamos a decir que ellos son narradores heterodiegéticos, porque están fuera de la historia, ¿ya? O sea, no son parte de ella. Y vamos a decir que el narrador protagonista y el testigo son homodiegéticos porque sí están dentro de la historia, ¿ya? Esa es otra forma también de narrarlo. Más adelante se me olvidó escribirlo, la verdad, en el Power con una flechita, ¿ya? Pero heterodiegético si es que están fuera de la historia, en el caso del narrador omnisciente y objetivo, y homodiegético si es que están dentro.
Vamos a ver ahora un ejemplo para poder hacerlo un poquito más cercano, ¿ya? El relato, bueno, es un microcuento, apareció publicado en un librito, ¿cierto? Que organiza la organización Plagio, que es un concurso de relatos breves que no solamente se da en Santiago, sino también en otras ciudades, que es Santiago en 100 palabras, ¿ya? No necesariamente van a ser 100 palabras, se refiere a que es un relato muy, muy breve, ¿ya? Dice, asalto en Lomitón. Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso, «Deme un churrasco con papas fritas ahora». Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con los ojos brillantes. Dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. ¿Nadie llamó a los carabineros? El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. ¿Ya? Este relato, como vemos, ¿verdad? Tiene un tinte igual un poco social, ¿verdad? Nos hace reflexionar acerca de la pobreza, de las personas que viven en situación de calle, y obviamente partía siendo como un relato como medio policial, ¿verdad? Con un asalto, de hecho dice asalto en Lomitón, una cadena de comida rápida, pero más adelante nos damos cuenta que en realidad tenía otro trasfondo, ¿ya? Veamos cuáles son las preguntas asociadas a este relato. Dice, ¿cuál es el narrador presente en el texto? ¿Cómo nos damos cuenta? Retrocedamos un poquito. ¿El narrador es parte de la historia o no? ¿O está fuera de la historia? Algo que nos va a ayudar a descifrarlo es ver las palabras. ¿Qué palabras utiliza el narrador? ¿Ya? Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombre sucio. Yo estaba comiendo un churrasco, ¿sí? Entonces, vamos a notar que, en principio, diríamos sí, el narrador es parte de la historia, ¿ya? Así es que descartamos al omnisciente y descartamos también al narrador objetivo de conocimiento relativo. Ahora bien, ¿a quién le ocurren estas cosas? ¿Quién es el principal personaje de esta acción? ¿Ya? ¿Es lo que le ocurre a esta persona que está comiendo en el Lomitón? ¿O en realidad es el hombre que entra a hacer como el asalto? Bueno, no sería este relato si es que no sería este hombre, cierto, sucio y harapiento, ¿verdad? El hombre sucio y harapiento es el personaje más importante de este relato, porque si lo sacamos de esta historia, no tendría ningún sentido. Sería sencillamente una comida rápida en Lomitón, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta entonces que el protagonista es este hombre que tiene hambre y que va a hacer un falso asalto a un local de comida rápida, y entonces quien nos narra la historia es alguien que observó esto, o sea, es un narrador testigo. Veamos, si tuviéramos que reconocer la estructura de este relato, en inicio, nudo, conflicto, desarrollo y cierre, tendríamos inicio. Estaba comiendo un churrasco. Eso, nada más, ¿ya? Como se trata de un relato muy cortito, no le podemos pedir más. Ya sería distinto si, por ejemplo, fuera una novela, que puede tener una introducción mucho más larga, con detalles acerca del paisaje, del lugar, de la época o cosas así, ¿ya? Entonces, la situación inicial sería, yo estaba comiendo un churrasco, ¿ya? Eso, nada más. Que puede ser un hombre de mediana edad, joven, más o menos, ¿cierto? O puede ser también una mujer, ¿ya? Pero digamos que y lo otro también es que es en la actualidad, ¿cierto? Porque los Lomitón no son un local muy antiguo, ¿verdad? Lleva un par de décadas en nuestro país, pero estamos hablando de una situación más o menos actual, ¿verdad? Eso.
Veamos, después dice nudo conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El que entran aparentemente a asaltar este local de comida rápida. Ese sería la distinción o identificar el conflicto de la historia, ¿verdad? Un asalto cuando yo estoy comiendo ahí, como espectadora. Desarrollo. Ay, ¿qué ocurre en el desarrollo? Que nos damos cuenta que saca la pistola, amenaza a la cajera, se lleva el churrasco, se pone a llorar, suelta la pistola. ¿Verdad? La pistola era de juguete. Y tenemos el cierre, ¿verdad? En el que, aunque no existe una reflexión propiamente tal de parte del narrador, ¿verdad? Nos damos cuenta que siente una simpatía o una empatía por este hombre, está sucio y harapiento y que tiene hambre, y entonces la próxima vez que lo ve, lo saluda, ¿ya? Lo saluda cuando está en la calle, ¿ya? Bien, eso, ¿ya? La próxima semana recuerden que tocaría enviar el material práctico, y ahí voy a utilizar también cuentos o microcuentos para que ustedes reconozcan esto que vimos hoy día, que es la estructura de un texto narrativo, ¿ya? Y también los tipos de narrador. Seguramente esas dos cosas van a venir en la guía práctica, ¿ya? Reconocer narrador, ¿verdad? Y estructura narrativa. Y para la subsiguiente semana, cuando veamos nuevamente el material teórico, estaremos viendo los tipos de personajes que podemos distinguir en la literatura, personajes tipo, arquetipo, etc. ¿Ya? Que tengan una buena semana y cualquier cosa me escriben al correo electrónico o al WhatsApp también que ya había puesto en las primeras guías. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien.